Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina para siempre. Y hay palabras que cuando las escuchas se te hiela la sangre. Imagina esto, un rey en la flor de la vida, vestido con una armadura que brilla como el oro. El sol de julio calienta las gradas de madera. Hay risas, hay música, hay banderas de colores. Es una fiesta, es un torneo. Y de repente, el ruido seco de un impacto, una astilla de madera, un solo gesto que cambia el destino de un imperio. El rey cae. La sangre no es roja sobre la arena. Eso ya lo has visto en 100 películas. Lo que nadie espera es lo que pasa después. Alguien, en un pequeño pueblo del sur de Francia, había escrito ese momento, minuto a minuto, años antes de que sucediera. No era un mago, no era un brujo. Era un hombre que había visto morir a su propia esposa y a sus hijos en sus brazos. Un médico fracasado, un farmacéutico callejero. Y sin embargo, sus palabras se convirtieron en la pesadilla de los reyes y en la esperanza de los desesperados. ¿Cómo se construye una leyenda? ¿Cómo un hombre común se convierte en el profeta más famoso de la historia? No te voy a hablar de adivinaciones baratas ni de horóscopos de periódico. Te voy a contar la historia de Michel de Nostredame, el hombre que aprendió a leer el futuro porque el presente era demasiado doloroso. Bienvenido a Vidas que marcaron la historia. Soy Alejandro Montiel. Hoy hablamos de Nostradamus, pero no del personaje de cartón piedra que venden en los programas de misterio. Hoy hablamos del hombre de carne y hueso, del médico, del padre, del viudo, del que huyó de la Inquisición, del que escribió sus terribles predicciones mientras cocinaba mermeladas y perfumes para sobrevivir. Porque sí, así es la vida real. No todo es drama. A veces, el destino se esconde entre pétalos de rosa y frascos de esencia de jazmín. Pero empecemos por el principio. Un principio que ya es un misterio. A finales de 1503, en el pequeño pueblo de Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia, nació un niño. Era diciembre, hacía frío, pero el sol de la Provenza siempre lograba colarse por las rendijas de las contraventanas. Ese niño fue bautizado como Michel. Su padre, Jacques de Nostredame, era notario, un hombre serio, formal, de esos que llevan la contabilidad del pueblo y saben el nombre de todos los vecinos. Oficialmente eran católicos, devotos incluso. Iban a misa, pagaban sus diezmos, se persignaban al pasar frente a una iglesia. Pero si alguien se hubiera asomado a las noches de esa familia, habría visto otra cosa, otra historia, otra sangre. Porque los abuelos de Michel, los de verdad, los que le susurraban canciones en voz baja antes de dormir, eran judíos sefardíes, médicos, sabios, hombres y mujeres que leían el cielo como nosotros leemos un mapa. Habían huido de las persecuciones en España, esa España que expulsaba a los judíos en 1492, esa España que quemaba libros en la hoguera mientras Colón navegaba hacia el oeste. El abuelo paterno, Guigasone, se había convertido al catolicismo solo medio siglo antes de que Michel naciera, y para borrar cualquier rastro de su origen, cambió su apellido. Eligió Nostredame, Nuestra Señora, un nombre piadoso, un escudo, una máscara para sobrevivir en un mundo que odiaba a los diferentes. Esa doble vida marcó a Michel para siempre. Durante el día el niño aprendía el catecismo, repetía frases en latín que no entendía, escuchaba sermones sobre el infierno y el pecado. Pero por las noches cruzaba el umbral de la casa de su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy. Y allí el mundo cambiaba. Aquel viejo era un personaje fascinante. Había sido médico del rey René, conde de Provenza. Un rey bueno, decían, de esos que escuchaban a los campesinos. El abuelo Jean era astrónomo,
matemático, hablaba hebreo y árabe. Tenía una biblioteca pequeña pero peligrosa. Libros que la Iglesia habría mandado a la hoguera sin dudarlo. Y cada noche sentaba a Michel en sus rodillas y le enseñaba cosas que ningún cura habría aprobado. Primero, le enseñó hebreo, para que pudiera leer la Torá. No confíes en las traducciones, le decía el anciano. Los hombres mienten, las palabras se tuercen, solo el original guarda la verdad. Luego, le habló de la Cábala, esa enseñanza mística que busca el significado oculto detrás de los números y las letras de las escrituras. Michel aprendió que una palabra podía tener 7 sentidos, que la Biblia era un código, que Dios, a veces, escondía sus secretos a simple vista. Pero lo más importante, lo que realmente definiría su vida, fue aprender a mirar el cielo. El abuelo Jean tenía un techo plano en su casa, una terraza desde donde se veían todas las estrellas. Pasaban horas allí arriba, tapados con mantas de lana, mientras el viejo señalaba con un dedo huesudo: «Mira, hijo, ese punto rojo es Marte, es el dios de la guerra. Cuando se acerca a Venus, algo malo pasa en los reinos. No es magia, es matemática, es observar y anotar, es entender que arriba hay un reloj y abajo solo las manecillas». Porque en esa época la astrología no era un juego de adivinación, era hermana de la astronomía. Los médicos estudiaban las estrellas para saber cuándo sangrar a un paciente. Los reyes consultaban astrólogos antes de declarar una guerra. No era charlatanería, era ciencia, o al menos lo que entonces se entendía por ciencia. Las estrellas no te obligan a hacer nada, repetía el abuelo, pero te muestran el momento adecuado, como un labrador que sabe cuándo sembrar porque ha visto las nubes. Nada más. Michel absorbió todo eso con la voracidad de un genio. A los 10 años, calculaba la posición de los planetas con tablas que él mismo copiaba a mano. Los adultos se quedaban boquiabiertos cuando el niño recitaba de memoria capítulos enteros de la Biblia, primero en latín, luego en hebreo. Le pusieron un apodo: el pequeño astrónomo. Pero el abuelo Jean no le enseñó solo a mirar arriba. También le enseñó a mirar abajo. Salían a caminar por los montes de la Provenza. Allí, entre tomillos y lavandas, el viejo le mostraba las plantas. Esta es la digital. Cura el corazón si la usas bien, pero te mata si te pasas. Esta es la amapola. Calma el dolor. Esta es la artemisa. Ahuyenta los malos espíritus. Le enseñó a distinguirlas, a cosecharlas en la luna adecuada, a secarlas a la sombra, a preparar ungüentos y pócimas. Michel aprendió que la naturaleza era una farmacia y que el dolor del cuerpo se podía aliviar sin necesidad de rezar. Así creció Michel, entre dos mundos, el mundo oficial, católico, rígido, lleno de reglas, y el mundo secreto, judío, místico, libre, entre la plegaria de la mañana y el estudio de las estrellas de la noche, entre el miedo a la Inquisición y la sed de conocimiento. A los 14 años dejó su casa. Sus padres lo enviaron a estudiar a Aviñón, esa ciudad que durante años había sido la sede de los papas. Allí, en la universidad, estudió el trivium, gramática, retórica y lógica, luego el quadrivium, geometría, aritmética, música y astronomía. Era un estudiante brillante, de esos que hacen que los profesores se sientan incómodos porque saben más que ellos. Tenía memoria fotográfica o algo parecido. Escuchaba una conferencia una sola vez y al día siguiente podía repetirla palabra por palabra. Sus compañeros lo apodaron el astrónomo, porque siempre estaba hablando de la teoría copernicana. Eso de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. La Iglesia miraba esa idea con ojos de sospecha, pero a Michel no le importaba.
Él veía las matemáticas, no la teología. Parecía que todo estaba planeado para que se convirtiera en un gran académico, un profesor famoso, un hombre respetado en las salas de la universidad. Pero la historia, la tozuda historia, tenía otros planes. El año 1520. Michel tiene 17 años, es joven, es listo, tiene toda la vida por delante. Y entonces llega la noticia. No es una guerra, no es un impuesto nuevo, es algo peor, mucho peor. La peste, la muerte negra vuelve a Europa con una furia que no se veía desde hacía décadas. El sur de Francia es un hervidero de cadáveres. La Universidad de Aviñón cierra sus puertas. Los profesores huyen, los estudiantes también. Las calles se vacían, solo quedan los enfermos, los muertos y los que van a morir. Michel se queda solo, pero no huye. Y aquí es donde la historia de Nostradamus da su primer giro verdadero, porque la mayoría de la gente, cuando ve peligro, corre. Es instinto, es supervivencia. Pero Michel, en lugar de esconderse, recuerda las lecciones de su abuelo. Recuerda las plantas, los ungüentos, las infusiones, y toma una decisión. Va a ser médico, pero no un médico de esos que usan túnicas de seda y se pasean con sus máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas, asustando a la gente y cobrando fortunas por no hacer nada. No, Michel decide ser un médico de verdad, de los que se ensucian las manos, de los que entran en las casas marcadas con cruces rojas, donde las familias enteras se están muriendo. Durante 8 años, desde 1521 hasta 1529, Michel de Nostredame recorre los caminos del sur de Francia. No tiene un consultorio, no tiene un título oficial, solo tiene su ingenio, sus recuerdos y sus manos. Va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Ve la muerte en todas sus formas. Entra en habitaciones donde el aire es espeso y el suelo está húmedo. Ve a niños que se apagan como velas. Ve a ancianos que mueren solos. Ve curas que huyen y enterradores que se emborrachan para no sentir. Los médicos de la época son inútiles. Eso lo sabe cualquiera que haya visto una epidemia. Tratan la peste con sangrías. Le abren las venas al enfermo para sacar el mal. Claro, lo que consiguen es que el pobre se debilite aún más y muera antes. También usan mercurio, un veneno que destruye los riñones, o queman las bubas con hierros al rojo vivo. La mayoría de esos tratamientos son peores que la enfermedad y cobran, ojo, cobran carísimo, porque ser médico en el siglo XVI es un negocio, no una vocación. Michel les tiene asco a esos señores con sus máscaras de pájaro y sus capas largas, que no se manchan nunca porque nunca se acercan demasiado. Él hace lo contrario. Se acerca, toca, huele, observa. Recuerda lo que le enseñó su abuelo. La higiene es la mejor medicina. Entonces les dice a los campesinos: abran las ventanas, quemen la ropa del que murió, lávense las manos con vinagre, hiervan el agua antes de beberla. Parecen tonterías, cosas de sentido común, pero en el siglo XVI eso era revolucionario, era casi herético, porque la Iglesia enseñaba que las enfermedades eran un castigo de Dios, que no había que hacer nada, solo rezar. Y este jovencito de 20 años les dice que se laven las manos. Es peligroso, es moderno, es efectivo. Donde llega Michel, la muerte retrocede. No siempre, no en todos los casos, pero sí lo suficiente como para que la gente empiece a hablar de él. Es un milagrero, dicen. Es un santo, dicen otros. Es un brujo, dicen los que le temen. Pero lo que realmente le da fama es una invención sencilla, casi doméstica. Las píldoras de rosa, las pilules de rosé, que son pétalos de rosa roja, cosechados al amanecer, mezclados con aserrín de ciprés, iris, clavo de olor y aloe. No suena a medicina moderna, ¿verdad?
Pero el secreto es que los pétalos de rosa tienen vitamina C. Mucha. Y la vitamina C, lo sabemos hoy, refuerza el sistema inmunitario. Esas píldoras no curaban la peste, pero ayudaban al cuerpo a defenderse. Eran como un escudo, como una barrera. Michel las reparte gratis, o por una limosna. Nunca cobra a los pobres. Eso también le da fama. La gente lo quiere porque no es un aprovechado, porque duerme en los mismos establos donde duermen los enfermos, porque comparte la sopa de cebolla con los que van a morir. Llega 1529. Michel tiene 26 años. Ya ha salvado cientos de vidas, pero no tiene título. No tiene permiso oficial para ejercer la medicina. Así que decide ir a Montpellier, donde está la facultad de medicina más antigua y más prestigiosa de Francia. Quiere ponerse al día. Quiere la validación que solo un papel puede dar. El día de la matrícula hay escándalo. Cuando los profesores se enteran de que ha trabajado 8 años como farmacéutico ambulante, ponen el grito en el cielo. La farmacia, para ellos, es un oficio mecánico, trabajo manual, cosa de artesanos, no de señores. Ellos son médicos, usan anillos de oro y hablan latín. No quieren a ese advenedizo o provenzal en sus aulas. Pero Michel no se rinde. Eso es importante. Nostradamus nunca se rinde. En los momentos más oscuros, cuando todo el mundo le da la espalda, él sigue adelante. Pide un examen y lo pasa, con nota. Sus conocimientos sobre plantas y enfermedades son tan profundos que los profesores, a regañadientes, tienen que reconocer su superioridad. En solo un año, termina una carrera que otros hacen en 3. 1530. Michel de Nostredame recibe el título de doctor en medicina y tiene derecho a llevar la beca roja y la boina cuadrada. El mismo año latiniza su apellido, porque eso es lo que hacen los intelectuales. Suena más serio, suena más antiguo, suena más profundo. Ahora se llama Michel Nostradamus. La fama le llega rápido. Un humanista famoso, Julio César Scaliger, lo invita a su ciudad, Agen. Se hacen amigos, 2 cerebros brillantes que se encuentran y hablan durante horas de Platón, del cielo, de las hierbas y de los venenos. Nostradamus abre una consulta en Agen. Gana dinero. Se casa con una mujer hermosa. Su nombre no lo sabemos con certeza, pero algunos historiadores dicen que se llamaba Henriette d'Encausse. Tienen 2 hijos, un niño y una niña. Parece que el médico callejero ha encontrado la felicidad, que el destino le ha sonreído, que después de tantos años de caminos polvorientos y noches a la intemperie, por fin tiene un hogar. Pero el destino, esa fuerza que tanto le fascina y tanto estudia, tiene un sentido del humor cruel, muy cruel, porque en 1537 la peste vuelve a llamar a su puerta, no a la de sus pacientes, a la de su propia casa. Su esposa y sus 2 hijos pequeños se enferman. Nostradamus deja la consulta, abandona a sus pacientes, se encierra con ellos, les da sus mejores píldoras, les prepara las infusiones más puras, se sienta junto a la cama de sus hijos y les canta canciones que su abuela le cantaba a él. No duerme, no come, solo vigila y espera, pero nada funciona. Se enferma su hija primero. Él la ve toser, la ve sudar, la ve ponerse pálida y sabe, como médico, que no hay nada que hacer. La niña muere en sus brazos, luego el niño, luego, unos días después, su esposa. No voy a describirte la escena con detalles sangrientos. No es necesario, porque lo que duele no es la sangre. Lo que duele es saber que él, el hombre que había salvado a cientos, no pudo salvar a los suyos, que todas sus píldoras, todos sus conocimientos, toda su ciencia, no sirvieron de nada frente a una enfermedad que se llevó lo que más amaba. Y ahí
en esa cocina de Agen, sentado en un taburete de madera, con los brazos vacíos y el corazón hecho trizas, Nostradamus pierde no solo a su familia, pierde su reputación. La gente del pueblo, la misma que lo vitoreaba, ahora susurra: médico, cúrate a ti mismo, dicen. Si no pudo salvar a los suyos, será un charlatán. Sus famosas píldoras no sirven para nada. Los pacientes se van, los amigos se alejan. Scaliger, ese gran humanista que lo invitó a Yen, también lo abandona. Tal vez por miedo a manchar su reputación, tal vez por envidia, tal vez porque es más fácil señalar al caído que ayudar a levantarse. Y entonces llega lo peor. La Inquisición se fija en él. Alguien ha contado que Nostradamus dijo una vez, pasando frente a la estatua de la Virgen, que estaba haciendo un artesano local. He visto muchos demonios de madera. Era una broma sobre la mala habilidad del escultor. Pero los inquisidores no tienen sentido del humor. Lo citan a declarar en Toulouse. El rumor dice que podría acabar en la hoguera, o en la cárcel, o excomulgado. Nostradamus, roto de dolor, perseguido por los chismes, acusado por los que antes lo aplaudían, toma una decisión desesperada. Una noche, sin hacer ruido, sin despedirse de nadie, huye. Deja atrás su casa, sus cosas, sus libros, sus recuerdos. Vuelve a ser el hombre del camino, el que no tiene nada que perder. ¿Sabes lo que es quedarte sin nada después de haberlo tenido todo? ¿Sabes lo que es que la gente por la que diste tu vida te escupa ahora? Nostradamus lo sabe demasiado bien. Y esos años de huida, de oscuridad, de soledad y de dolor serán los que lo transformen. Porque cuando pierdes todo, cuando ya no te queda nada que te ate a este mundo, es cuando empiezas a ver más allá. Es cuando aprendes a mirar a través del tiempo. Pero esa noche oscura del alma es otra historia, y la vas a escuchar ahora, después de un breve descanso. Aquí haría una pausa para el gancho de la continuación, pero como es texto, seguimos. Antes de seguir, si te gusta conocer las historias verdaderas detrás de los grandes mitos, las vidas reales de esos personajes que cambiaron el mundo con sus ideas y también con sus errores, sus fracasos y sus caídas, te invito a suscribirte a Vidas que marcaron la historia. Dale a like, activa la campanita y acompáñame en este viaje al corazón de la leyenda. Porque como verás ahora, lo más fascinante de Nostradamus no son sus profecías, es lo que tuvo que vivir para poder escribirlas. 6 años. 6 años enteros en los que Michel Nostradamus desaparece del mapa. No hay cartas, no hay testigos fiables, no hay documentos oficiales que digan con certeza por dónde anduvo. Solo leyendas, solo susurros, solo esa neblina dorada y oscura que envuelve a los grandes mitos cuando la realidad no alcanza para explicar lo inexplicable. ¿Te imaginas? Un hombre de 35 años, famoso, respetado, con un título de doctor en medicina, una esposa y 2 hijos muertos en la memoria, los vecinos que lo acusan de brujo, la Inquisición pisándole los talones. Y de repente se esfuma, como si la tierra se lo hubiera tragado. No hay rastro. Durante 6 años nadie sabe nada de él. Lo que sabemos hoy, lo que los historiadores han reconstruido con paciencia de arqueólogos, son fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca termina de encajar del todo. Nostradamus huye de Toulouse, no mira atrás, tiene miedo, no solo de la hoguera, sino de sí mismo, porque algo ha cambiado en él, algo se ha roto dentro de su pecho, y por esa grieta, en lugar de sangre, empieza a entrar luz, o quizás sombra, depende de cómo se mire. Primero se dirige a Italia. La península, en ese momento, es un hervidero de culturas. No existe Italia como país, claro. Existe un mosaico de reinos,
ducados y repúblicas, pero hay algo que la hace especial. Es el lugar donde Oriente y Occidente se dan la mano. Los puertos de Venecia y Génova están llenos de mercaderes árabes, judíos, griegos, armenios. En sus bibliotecas, en los rincones más oscuros de sus librerías, se pueden encontrar libros prohibidos en Francia, manuscritos que la Iglesia condena, pero que los sabios coleccionan con devoción de coleccionista. Nostradamus llega a Venecia, la ciudad de las máscaras, de los canales, de los carnavales, donde cualquiera puede ser otro. No es poético. Un hombre que tiene que esconderse elige la ciudad donde esconderse es un arte. Allí, en el barrio judío, entre las librerías de los rabinos y los talleres de los impresores, pasa horas leyendo. No son libros de medicina esta vez, son textos herméticos, tratados de alquimia, manuscritos de neoplatónicos, libros que hablan de la transmutación de los metales, pero también de la transmutación del alma. Lee a Zoroastro, lee a Hermes Trismegisto, lee las profecías de la Síbila, y todo eso, todo ese conocimiento olvidado, se mezcla en su cabeza con las enseñanzas de su abuelo. La cábala, las estrellas, los números. Poco a poco va construyendo una idea que lo obsesiona. Si el tiempo es un círculo, si la historia se repite, entonces, ¿se puede ver el futuro estudiando el pasado? No es magia, es matemática. Es entender los patrones. Es darse cuenta de que los reyes cometen los mismos errores que sus padres, que las guerras empiezan por las mismas tonterías, que la muerte no discrimina entre pobres y ricos. Luego va a Sicilia. Allí, en las faldas del Etna, estudia los volcanes, huele el azufre, siente la tierra temblar bajo sus pies y escribe, en algún cuaderno que hoy se ha perdido, que el fuego que viene de abajo puede curar y puede matar. Visita las fuentes termales, observa cómo los enfermos se meten en aguas calientes y sulfurosas y a veces se curan. Anota todo, porque Nostradamus nunca deja de ser médico. La curiosidad no se le apaga con el dolor. También pasa por Milán y por Génova. En cada ciudad se codea con monjes, con alquimistas, con astrólogos callejeros. No tiene prisa, no tiene un destino fijo, solo sabe que tiene que seguir adelante, que no puede parar, porque si se para, el dolor lo alcanza. Y el dolor, en esos años, es un animal hambriento. Pero hay dos leyendas de esta época que merecen que las cuentes. Dos historias que los biógrafos cuentan con una sonrisa cómplice, como si supieran que son demasiado buenas para ser verdad, pero que igual las repiten porque alimentan el mito. La primera ocurre en Ancona, otra ciudad italiana. Nostradamus va caminando por un camino de tierra, con su túnica gris, su barba descuidada, sus ojos hundidos. Encuentra a un grupo de jóvenes frailes franciscanos. Son pobres, sus hábitos están remendados, sus sandalias rotas. Van cantando salmos en latín mientras caminan. Nostradamus los mira. De repente se detiene. Su mirada se fija en uno de ellos, un joven de rostro tosco, manos de campesino, que antes de entrar al convento trabajaba cuidando cerdos. Se llama Felice Peretti. Y Nostradamus, el médico perseguido, el hombre que ha perdido todo, hace algo que deja helados a los frailes. Se arrodilla en el polvo, toma el borde del sayal del joven y lo besa. Los frailes se miran entre ellos, boquiabiertos. Alguno suelta una risa nerviosa. ¿Está loco este hombre? ¿Se ha vuelto tonto? ¿O es algún noble italiano haciendo una broma pesada? Uno de ellos le pregunta: «Maestro, ¿qué hace? Ese joven es un porquero, no es nadie». Nostradamus levanta la cabeza. Sus ojos, dicen las crónicas, tenían un brillo extraño, como si estuviera viendo algo que los demás no pueden ver, y responde con voz tranquila, segura:
Me arrodillo ante su santidad. Los frailes se ríen a carcajadas. Se van, moviendo la cabeza, pensando que se han topado con un pobre loco francés. Porque Felice Peretti no tiene nada de especial. Es un fraile más, un cura pobre en un mundo de curas pobres. Pasan los años, 40 años para ser exactos. En 1585, ese mismo Felice Peretti, el porquero, el franciscano de manos callosas y cara de campesino, es elegido papa. Toma el nombre de Sixto V y se convierte en uno de los papas más poderosos y reformadores del siglo XVI. ¿Coincidencia? ¿O Nostradamus ya había visto, en esa tarde polvorienta del camino de Ancona, lo que solo el tiempo podía revelar? La segunda leyenda es aún más extraña, más divertida. Tiene algo de ironía y también algo de venganza. Nostradamus es invitado al castillo de un noble escéptico, alguien que no cree en profecías ni en visionarios. El señor del castillo, un tal Lord de Florinville, quiere ridiculizarlo. ¿Y cómo decide hacerlo? Con cerdos. Sí, cerdos, porque en el patio del castillo hay 2 lechones, uno negro, uno blanco. El noble se acerca a Nostradamus con una sonrisa burlona y le dice: «Vamos, adivino, dime, ¿qué va a pasar con estos 2 cerditos?» Nostradamus lo mira, no se inmuta, no se ofende, solo observa a los animales un momento y responde: «Al negro lo comerá usted, al blanco se lo comerá un lobo». El noble se ríe, se frota las manos, piensa que va a humillar a ese charlatán. Llama en secreto al cocinero y le ordena: «Esta noche, para la cena, prepara al lechón blanco. Veremos qué dice el adivino cuando le sirva el plato». Llega la noche. La mesa está puesta con velas, manteles de lino, copas de plata. El noble sirve la carne humeante en una bandeja y con una sonrisa triunfante le pregunta a Nostradamus: «Bien, maestro, ¿qué lechón estamos comiendo?» Nostradamus ni siquiera mira la bandeja. Sabe, porque lo ha visto, porque el futuro no se puede torcer así como así. Responde: «El negro, mi señor». El noble palidece. Llama al cocinero a gritos. El cocinero llega temblando con la cara blanca como la nieve. ¿Qué ha pasado? Sencillo. El cocinero había sacrificado al lechón blanco, tal como le ordenaron. Pero en el breve momento en que se distrajo, un pequeño lobezno domesticado, que el señor tenía como mascota, se coló en la cocina y robó el cuerpo. Se lo comió entero. El cocinero, desesperado, tuvo que sacrificar al lechón negro para tener algo que servir. El noble no dice nada. La risa se le congela en la garganta. Y Nostradamus, cuentan, solo esboza una leve sonrisa y sigue comiendo como si nada. ¿Ves? No son profecías grandiosas sobre imperios y guerras, son pequeños destellos, como si el velo del tiempo, a veces, se hiciera más fino, como si Nostradamus pudiera asomarse, solo un segundo, y ver lo que está por venir. Pero esos años de peregrinaje no son solo anécdotas divertidas, son años de formación, de conocimiento prohibido, de encuentros con personas que le enseñan técnicas de adivinación que no se enseñan en las universidades. Aprende hidromancia, que es la adivinación a través del agua. Aprende a mirar una superficie quieta, sin reflejos, hasta que la mente se vacía y las imágenes empiezan a aparecer. Aprende a entrar en trance y también aprende a tener miedo de lo que ve, porque no todo lo que se muestra son profecías agradables. No todo es un papa o un cerdito. Lo que Nostradamus empieza a ver en esos años son sombras, ciudades en llamas, ríos de sangre, gente que huye de sus casas, maquinarias que no entiende, pájaros de metal que escupen fuego, carros sin caballos que van más rápido que el viento. Ve cosas que no tienen nombre y las anota en un lenguaje cifrado, porque si las escribiera claramente, lo quemarían vivo. El año 1544.
Nostradamus lleva 6 años fuera de Francia. 6 años de caminos, bibliotecas, montañas y misterios. Pero algo lo llama de vuelta. Tal vez el cansancio. Tal vez la esperanza de que el tiempo haya borrado su pasado. Tal vez la simple necesidad de volver a casa, aunque casa ya no exista. Regresa a Marsella. Y otra vez, la peste. Como si lo estuviera esperando, como si hubiera un pacto oscuro entre él y la enfermedad. ¿Dónde estuviste, Michel? Parece preguntarle la muerte. ¿Te sentiré extrañado? No, no se rinde. Se pone otra vez sus ropas de trabajo, se lava las manos, prepara sus píldoras de rosa. Y se enfrenta a la epidemia, esta vez con más conocimiento, con las técnicas que aprendió en Italia, con las hierbas que descubrió en Sicilia, con una determinación que raya en la locura. Funciona. La epidemia retrocede. El Consejo Municipal de Marsilia le da una pensión vitalicia. Le entregan una bolsa con monedas y un pergamino firmado. Gracias, maestro. Usted salvó la ciudad. Nostradamus no sonríe. Acepta el dinero porque necesita comer. Pero en sus ojos hay una tristeza que nunca se va del todo, porque sabe que ningún agradecimiento público puede devolverle a los que perdió. Pasan 3 años más. Sigue viajando, sigue curando, sigue escribiendo en sus cuadernos frases crípticas que nadie entiende, pero el cansancio empieza a pesar. Tiene 44 años. En el siglo XVI, 44 años es ser viejo. Las articulaciones le duelen. La gota, esa enfermedad cruel que ataca las articulaciones, empieza a deformarle los dedos de los pies. Y decide echar el ancla. Busca un lugar tranquilo, un sitio donde nadie lo conozca demasiado, o donde lo conozcan, pero lo respeten. Elige Salon de Provence, un pueblecito dormido entre Marsella y Aviñón. Calles empedradas, una iglesia vieja, un castillo que vigila desde lo alto. No hay mucho más. Perfecto para un hombre que busca paz. Compra una casa pequeña. No es un palacio. Es una casa de pueblo, con paredes de piedra, ventanas pequeñas y una escalera de caracol que sube hasta el desván. Allí, en esa casa, Nostradamus empieza su segunda vida. Se casa por segunda vez. Su esposa se llama Anne Ponsarde. Es viuda, es rica, tiene contactos. Le da 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. La casa se llena de risas, de pañales, de juegos. Nostradamus, el hombre que perdió a su primera familia, ahora tiene otra. ¿Eso lo cura? No del todo. Las heridas no se cierran, solo se cubren. Pero al menos, por primera vez en años, sonríe. Y aquí viene la parte más sorprendente, la que casi nadie cuenta cuando habla del gran profeta. Porque Nostradamus no se dedica solo a la medicina y a la adivinación. No. El hombre tiene que comer. Tiene que mantener a 6 hijos y a una esposa. Así que abre un negocio. ¿Qué vende? Perfumes, sí, perfumes. Y también cosméticos. Cremas para la cara. Lociones para el cabello. Pintalabios. Ungüentos para hacer que las mujeres se sientan tan hermosas como Helena de Troya. Escribe él mismo en sus anuncios. También fabrica mermeladas, jaleas de membrillo, peras confitadas, mazapanes. Incluso escribe un libro, un tratado sobre cosméticos y dulces. Es un hombre del Renacimiento, después de todo. No hay límites para su curiosidad. Durante el día baja la persiana de su tienda, pesa los ingredientes, mezcla aceites esenciales, conversa con las señoras del pueblo. Doña Marguerite, aquí tiene su crema de rosas. Úsela cada noche y su esposo no podrá quitarle los ojos de encima. Las señoras se ríen, pagan, se van felices. Nostradamus es un hombre simpático, afable, un buen vecino. Pero cuando cae la noche, cuando las velas se encienden y el pueblo se duerme, entonces sube la escalera de caracol. Arriba, en el desván, ha montado su verdadero taller, su santuario,
su laboratorio de lo invisible. Y allí, en esa habitación secreta, hay objetos que las señoras del pueblo no verían jamás. Un trípode de bronce, exactamente igual al que usaban las pitonisas de Delfos en la antigua Grecia. Mapas celestes, tablas astronómicas que predicen la posición de los planetas con 100 años de anticipación. Cristales, espejos, frascos con líquidos de colores extraños. Y lo más importante, lo más sencillo, lo más poderoso, una palangana de cobre llena de agua. Porque Nostradamus no usa bolas de cristal, no usa cartas del tarot, usa agua, el agua quieta, el agua que refleja la luz de una sola vela, el agua que cuando aprendes a mirarla te devuelve el futuro. ¿Cómo funciona? Él mismo lo explica, aunque con palabras oscuras, en una carta que escribe a su hijo César. Se sienta en el trípode, coloca la palangana frente a él, apaga todas las luces excepto una vela, sostiene una rama de laurel, el árbol de Apolo, dios de la profecía, y entonces mira fijamente el agua, sin parpadear, sin moverse, hasta que su conciencia empieza a cambiar, hasta que el cuarto se vuelve borroso, hasta que siente que flota, que se disuelve, que ya no está en Salon de Provence, sino en algún otro lugar, en algún otro tiempo. Entonces, las imágenes llegan. No son películas nítidas. No son como ver la televisión, son destellos, fogonazos, el olor a humo, el sonido de caballos galopando, un grito, un nombre, una fecha que aparece y desaparece, un rostro que no reconoce, un mapa de una ciudad que todavía no se ha construido. Nostradamus ve rascacielos, ve trenes, ve máquinas voladoras que dejan estelas blancas en el cielo, ve peces de metal que navegan bajo el agua, ve un hongo de fuego que crece en el desierto y que mata a miles en un instante. No sabe qué son esas cosas, no tiene palabras para describirlas, así que las describe como puede, con metáforas, con comparaciones extraídas de su mundo. Una nave en el cielo, escribe, un pez de hierro que escupe hombres, un sol oscuro que ciega a los pájaros. Cuando la visión termina, cuando el trance se rompe, Nostradamus está agotado, tiembla, suda frío, sus manos apenas pueden sostener la pluma, pero escribe. Escribe frenéticamente antes de que las imágenes se desvanezcan, y lo hace en verso, en cuartetas, 4 líneas. Rima, porque la poesía, piensa él, es un velo. La prosa es demasiado clara. Si escribiera en el año 1789, los franceses matarán a su rey, lo quemarían en la plaza pública. Pero si escribe el león joven vencerá al viejo en campo de batalla, nadie sabe bien qué significa. Hasta que sucede. Así nacen las centurias, cientos de cuartetas agrupadas en capítulos de 100. Escribe 1, 2, 3, 10, 100, 500. A lo largo de los años acumula casi 1000 profecías, todas en ese lenguaje enrevesado, una mezcla de francés antiguo, latín, griego, hebreo y dialecto provenzal. Palabras que él mismo inventa, anagramas que reordenan los nombres de los reyes, fechas que cambia de lugar para despistar. Oscurezco mis profecías, escribe, por no espantar a los débiles y no enfadar a los poderosos. La verdad debe esconderse bajo un velo. Solo el tiempo, que es el gran revelador, mostrará mi rostro. El año 1555. Nostradamus ya tiene 52 años. Se siente viejo, siente que el tiempo se le escapa y toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Decide publicar sus profecías. Envía el manuscrito a Lyon, a un editor llamado Maché Bonhomme. El libro se titula Las verdaderas profecías del maestro Michel Nostradamus. La primera edición incluye solo las primeras 3 centurias y parte de la cuarta. Pero es suficiente. Cuando el libro sale a la venta, el efecto es el de una bomba. Pero no todos aplauden.
No todos creen. La gente común, que no entiende las metáforas ni el lenguaje cifrado, se asusta. Ven imágenes de terremotos, de inundaciones, de guerras, de fuego que cae del cielo. Algunos lloran en las plazas, otros compran el libro y lo leen como si fuera un mapa del fin del mundo. Los intelectuales, los poetas humanistas están fascinados. Alaban el estilo enigmático, la erudición, las referencias clásicas. Dicen que Nostradamus es un genio, que sus versos compiten con los de los antiguos vates romanos. Pero la Iglesia está furiosa. ¿De dónde saca este hombre sus conocimientos?, preguntan los obispos. Solo Dios conoce el futuro. Si Nostradamus lo sabe, es porque ha hecho un pacto con el diablo. Es un nigromante, un brujo, un hereje. En Salon, una multitud de fanáticos se reúne frente a su casa. Le gritan, le tiran piedras a las ventanas, queman una efigie suya en la plaza. Hereje, le gritan, maldito, apóstata. Nostradamus tiene miedo. Otra vez la sombra de la hoguera. Otra vez la posibilidad de morir quemado por decir lo que vio. Pero el destino, otra vez, le tiende una mano enguantada de seda, con perfume a jazmín. La mano de la mujer más poderosa de Europa, Catalina de Médici, la reina de Francia. Ella ha leído las centurias y hasta haya encontrado algo que la heló la sangre. El 35º cuarteto de la primera centuria dice así: el león joven vencerá al viejo en el campo de batalla en singular duelo. En la jaula de oro le sacará el ojo. 2 heridas en una, luego muerte cruel. Catalina de Médici se pasa los dedos por el cuarteto. Vuelve a leerlo. Tiene los labios secos, porque su esposo, el rey Enrique II, usa como emblema a un león, y porque su esposo ama los torneos, las justas, los duelos singulares, y porque en el casco que usará en el próximo torneo hay una visera dorada, una jaula de oro para su ojo. Catalina siente un escalofrío que le recorre la espalda. No sabe si esto es una advertencia o una maldición, pero sabe una cosa: tiene que conocer a ese hombre, tiene que hablar con él, tiene que saber si el destino de su familia ya está escrito, y manda un mensajero a Salon. Nostradamus recibe la carta real en el año 1556, un año después de la publicación de su libro. La carta dice, en pocas palabras: ven a París, la reina te reclama. Nostradamus respira hondo. Mira a su esposa Ain, que está amamantando al más pequeño. Mira a sus otros hijos, que corren por el patio persiguiendo una gallina. Mira la palangana de cobre, el agua quieta, las velas apagadas. Sabe que si va a París puede ser su fin, o puede ser su gloria. Se calza las botas, se pone su mejor jubón, besa a su esposa y sale hacia el norte. El viaje a París es largo. Le duelen las articulaciones, la gota le hincha los pies, pero no se detiene. Llega a la capital en julio de 1556. No lo alojan en un palacio, como a un noble. Lo alojan en una modesta posada, pero al día siguiente una carroza real lo recoge. El encuentro con Catalina de Médici es electrizante. La reina lo recibe en sus aposentos privados del Louvre. Ella es inteligente, culta, supersticiosa, cree en los astros, cree en los signos, cree en los presagios. Ha traído a Nostradamus para una sola cosa: que le explique ese cuarteto, que le diga si su esposo va a morir. Nostradamus sabe que está caminando sobre la cuerda floja. Si confirma que el rey morirá, puede ser acusado de traición. Si niega todo, puede ser considerado un farsante. Así que responde con la ambigüedad de un verdadero profeta. Habla de símbolos, habla de la fuerza del león, habla de la jaula de oro como metáfora de la sabiduría. No confirma nada, pero tampoco tranquiliza del todo. Catalina lo escucha en silencio. No está satisfecha, pero está impresionada.
porque este hombre no es un charlatán vulgar. Sabe lo que dice, o al menos sabe cómo decirlo. Le pide entonces que haga algo más difícil. Le pide que lea el futuro de sus hijos. 7 hijos, 3 varones, 4 mujeres, el futuro de la dinastía Valois. Nostradamus acepta. Pide los datos astronómicos. Pasa varios días encerrado en una fina habitación del Louvre, haciendo cálculos, consultando tablas, mirando mapas. Finalmente, llama a la reina y le dice: «Señora, 3 de sus hijos serán reyes». Catalina de Médici sonríe, pero es una sonrisa que no llega a sus ojos, porque ella es inteligente y sabe lo que eso significa. Si 3 hijos son reyes, uno tras otro, entonces los 2 primeros morirán jóvenes. Morirán sin dejar herederos. La dinastía Valois está condenada a desaparecer. Nostradamus no dice esto en voz alta. No hace falta. Catalina lo entiende. Y el horror se pinta en su rostro. El rey Enrique II, en cambio, no cree en profetas. Mira a Nostradamus con desprecio. Lo trata con frialdad. Le da una bolsa con unas pocas monedas. Y le dice: «Vuelva a su pueblo, maestro. No necesitamos adivinadores en mi corte». Nostradamus vuelve a Salon. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora tiene la protección no oficial de la reina de Francia. La Inquisición, que antes lo acechaba, ahora no se atreve a tocarlo. Y así pasan 3 años. 3 años de espera. 3 años en los que Nostradamus sigue mezclando perfumes, criando a sus hijos, escribiendo cuartetas y mirando de reojo a París, hasta que llega julio de 1559. Y entonces se rompe la espera y se cumple la profecía. Pero eso, querido amigo, te lo cuento en el próximo bloque. Porque aquí, en este punto, necesito que respires, que asimiles, porque lo que viene es el momento más dramático de la vida de Nostradamus, el momento en que el mundo entero se inclina ante el poder de sus palabras, el momento en que el rey cae y el profeta se vuelve leyenda. No te lo pierdas. Julio de 1559. Un verano caluroso. El sol cae como una losa sobre París. No es un verano cualquiera. En la corte de los Valois se respira una mezcla de perfume, sudor, expectación y miedo. Se celebran 2 bodas. 2 princesas reales se casan. Y para celebrarlo, el rey Enrique II ha organizado un torneo de los que ya no se ven, de esos que huelen a hierro, a cuero, a caballo sudado, con lanzas, escudos, penachos de colores y damas que agitan pañuelos desde las gradas. El rey ama los torneos, los ama por encima de casi todo. A sus 40 años todavía se cree invencible, todavía se ve como aquel joven príncipe que cruzaba lanzas con los mejores caballeros de Europa, y nadie, absolutamente nadie, puede convencerlo de que no participe. Catalina de Médici, su esposa, lo ha intentado. Esa mañana, antes de que él se pusiera la armadura, ella fue a sus aposentos. Le habló en voz baja. Le dijo: «Señor, he tenido pesadillas. El astrólogo de Provenza escribió algo que me da miedo. Por favor, no combata hoy. Mire desde el palco. Sea espectador, no protagonista». El rey la miró con una sonrisa que era casi una burla. «Catalina», le dijo, «¿desde cuándo una reina de Francia escucha a los adivinos de pueblo? Ese Nostradamus es un viejo loco que escribe poemas oscuros. Hoy voy a vencer. Hoy voy a demostrar que el león todavía tiene garras». Y se puso la armadura, una armadura hermosa, dorada. Brilla con el sol de la tarde. El casco tiene una visera que protege el rostro, una celosía de oro que los caballeros llaman la jaula, porque desde dentro se ve el mundo enrejado, como un pájaro en su jaula, como un rey atrapado en su destino. El torneo comienza, suenan los clarines, los caballeros galopan,
Las lanzas se rompen contra los escudos con un estruendo seco que hace vibrar las gradas de madera. La multitud aplaude. Las mujeres gritan. Los niños se tapan los oídos y se ríen. Enrique II se siente poderoso. Derriba a un adversario tras otro. La multitud corea su nombre. Rey, rey, rey. El sudor corre por su espalda bajo la armadura. Pero no quiere parar. Pide más, pide un último combate, y elige a su adversario, el conde Gabriel de Montgomery, capitán de la Guardia Escocesa. Un hombre joven, fuerte, hábil. Montgomery duda, no quiere enfrentarse al rey. Es mala señal, piensa, es peligroso. Pero el rey insiste. ¿Acaso tienes miedo, escocés? Lanza contra lanza, que se vea quién es el mejor. Montgomery acepta. Se colocan en los extremos de la lista. El público enmudece. El silencio es tan intenso que se oye a los caballos resoplar. Enrique II clava las espuelas. El caballo arranca como una flecha. Montgomery también. Los dos jinetes se acercan a una velocidad terrible. El suelo tiembla y entonces el impacto. Las lanzas chocan contra los escudos, se rompen en astillas. Pedazos de madera vuelan por el aire. Es un ruido que parece un disparo. El público contiene el respiro, pero algo ha salido mal. Una de las astillas, una esquirla larga y afilada como un cuchillo, no ha caído al suelo. Ha saltado hacia arriba y se ha colado por la visera dorada del rey, por esa jaula de oro que dejaba pasar el aire pero no el peligro. Enrique II se lleva una mano al ojo. Un instante después se tambalea sobre la silla. Su cuerpo se inclina y cae. Cae pesadamente sobre la arena como un saco de piedras. El público grita, las damas se desmayan, los caballeros corren hacia él, lo rodean, lo levantan con cuidado. El rey respira, está vivo, pero la astilla le ha atravesado el ojo. Ha llegado al cerebro. Los médicos se acercan, cortan las correas de la armadura. Lo llevan a palacio, al Louvre, sobre un escudo improvisado. Catalina de Médici, desde el palco real, ha visto todo. No se mueve, no grita, solo aprieta los labios y se lleva una mano al pecho. En su memoria retumba el cuarteto de Nostradamus. Las palabras exactas. En la jaula de oro le sacará el ojo. 2 heridas en una, luego muerte cruel. 2 heridas, ojo y cerebro, la misma astilla, en una sola. Los médicos hacen todo lo posible. El famoso Vesalio, el mejor anatomista de Europa, está en París por casualidad. Lo llaman, le ruegan que haga algo, pero no hay nada que hacer. El rey agoniza durante 10 días, 10 días de fiebre, de delirios, de súplicas. La corte entera está en vilo. Las campanas de las iglesias no dejan de sonar pidiendo un milagro. El milagro no llega. El 10 de julio de 1559, Enrique II muere. Y un hombre, a cientos de kilómetros de allí, en su pequeña casa de Salon de Provence, escucha las campanas de su iglesia local. Saben que repican a muerto, pero no saben por qué. Nostradamus sí. Él ya lo sabe. Él lo ha visto y probablemente en la soledad de su cuarto, con el agua quieta de la palangana de cobre, solo esboza una sonrisa triste, no de orgullo, de compasión, porque ser profeta no es divertido. Ser profeta es ver las desgracias antes de que ocurran y no poder evitarlas. La noticia se extiende por Europa como un reguero de pólvora. El rey de Francia ha muerto en un torneo. Lo predijo Nostradamus. Lo escribió en un libro hace 4 años, con todos los detalles. Los escépticos callan. Los enemigos de Nostradamus se muerden la lengua. La Iglesia, que lo quería quemar, ahora no sabe qué hacer con él. Porque si sus profecías vienen de Dios, entonces no se le puede tocar. Y si vienen del diablo, funciona igual. El poder es poder, venga de donde venga. Catalina de Médici,
ahora viuda y regente, se convierte en su protectora absoluta. Lo nombra médico personal y consejero en asuntos secretos. Le escribe cartas constantemente. Le pregunta por la salud de sus hijos. Le pregunta por alianzas políticas. Le pregunta por las fases de la luna y por los eclipses. Nostradamus se convierte en la sombra de la reina, un oráculo al que consultar antes de cualquier decisión importante. Pero la fama tiene un precio, siempre lo tiene. En París, los cortesanos lo odian. Los médicos de la corte, esos que antes se paseaban con sus máscaras de pico y sus honorarios altísimos, ahora están celosos. Un advenedizo provenzal, un farmacéutico callejero, tiene más influencia que ellos. Es humillante. Los poetas escriben epigramas burlones. Nostradamus, viejo loco, tus versos son el balbuceo de un abuelo chocho. Alguien corre el rumor de que es un espía al servicio de España. Otro susurra que es un judío secreto que quiere destruir la monarquía cristiana. En París, una multitud alarmada por un rumor falso, que Nostradamus ha profetizado que la ciudad arderá, quema otra efigie suya en la plaza pública. Nostradamus tiene que huir de la capital en secreto. Se esconde en una carroza de paja, como un criminal, para volver a su amada Provenza. Pero tampoco allí encuentra paz. En Salón, los vecinos lo cruzan de acera cuando sale a comprar pan. Las madres apartan a sus hijos cuando él pasa. Es un brujo, susurran. Por las noches se oyen voces extrañas en su torre. Se ven luces azules. Habla con los muertos. Nostradamus se encoge de hombros. Ya no le importa lo que digan. Ha pasado tantas veces del aplauso al desprecio que ha aprendido a vivir sin la opinión de los demás. Pero el aislamiento duele. Duele que la gente a la que curaste gratis ahora te tema. Duele que tus vecinos prefieran creer en el rumor que en la verdad. Se retira cada vez más a su torre. Sube la escalera de caracol. Enciende una vela, llena la palangana de cobre con agua fresca. Y mira el agua, mira el reflejo, mira las imágenes que vienen. Porque a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de todo, él no puede dejar de ver. Es su don y también su condena. Sigue escribiendo, completa las centurias hasta la 10ª. En total, 942 cuartetas. Algunas son terribles. Hablan de un hombre llamado Ister, que inundará Europa de sangre. Los historiadores dirán después que Gister es el nombre antiguo del río Danubio, pero el parecido fonético con otro nombre, con otro apellido, es escalofriante. ¿Escribió Nostradamus sobre el dictador alemán del siglo XX? ¿O es solo una coincidencia? Tú decides, porque las profecías, como los espejos, cada uno ve lo que quiere ver. También escribe almanaques. Publica uno cada año. En esos almanaques da consejos prácticos. Cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo sangrar a un animal, cuándo casarse. Predice el tiempo. Este invierno será frío. Guarden leña. Cosas útiles. Cosas de sentido común. Porque el genio no siempre está en lo extraordinario. A veces el genio está en saber que mañana va a llover. Y mantiene una vasta correspondencia con sabios y monarcas de toda Europa. Le escriben desde Inglaterra, desde Italia, desde Alemania. Le piden horóscopos, consejos, interpretaciones. Es famoso, es venerado, es temido. Pero su cuerpo, su cuerpo se está desmoronando. La gota, esa enfermedad que ataca las articulaciones, se ha extendido. Los dedos de los pies están deformados, hinchados, rojos. Le duele caminar. Luego la artritis, los hombros, las manos, las muñecas. Escribir se vuelve un suplicio. Pero sigue escribiendo apretando la pluma con fuerza, dejando que la tinta gotee sobre el papel manchado de sus lágrimas. Y luego la hidropesía, la retención de líquidos.
Sus piernas se hinchan como troncos. Su abdomen se distiende. Ya no puede usar las botas normales. Sus criados le cosen zapatos de tela, anchos como sacos. Cada noche, cuando se acuesta, siente que se ahoga. El líquido le sube al pecho. No puede respirar acostado. Duerme en un sillón, con la espalda recta, la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta buscando aire. Tiene solo 62 años, pero parece un anciano de 80. El espejo le devuelve una cara que ya no reconoce. Arrugas, ojeras profundas, una barba blanca y descuidada. Los ojos, eso sí, los ojos siguen siendo los mismos, claros, brillantes, terribles, porque los ojos de Nostradamus no han envejecido. Los ojos de Nostradamus siguen viendo más allá del tiempo. El año 1564, un año antes de su muerte, ocurre algo que merece ser contado, algo que confirma, para quienes creen en estas cosas, que el don de Nostradamus no tenía límites. El joven rey, Carlos IX, hijo de Catalina de Médici, está haciendo un viaje por Francia. Es un rey adolescente, frágil, enfermizo. Su madre lo controla todo. Pero en ese viaje decide hacer una parada especial. Decide visitar a Nostradamus en persona. El cortejo real entra en Salon de Provence. Es un espectáculo. Caballos con gualdrapas bordadas, carrozas doradas, soldados con corazas relucientes. Los vecinos se asoman a las ventanas. Algunos aplauden. Otros, los que llamaban brujo a Nostradamus, ahora guardan silencio y bajan la mirada. El rey baja de su carroza. Tiene 14 años. Es pálido y nervioso. Nostradamus lo recibe en la puerta de su casa. No se arrodilla. Ya no se arrodilla ante nadie. Solo inclina ligeramente la cabeza. El rey lo saluda con respeto. Luego entra en la casa, sube la escalera de caracol, ve la palangana de cobre, los astrolabios, los mapas. Se sienta frente al viejo profeta y le hace preguntas. Nostradamus responde con voz cansada pero firme, y entonces ocurre el episodio. En el séquito real viene un niño de 11 años. Es un pariente lejano de los Valois. Se llama Enrique de Borbón, príncipe de Navarra. Es pequeño, vivaz, pelirrojo, y es hugonote, protestante. En una Francia católica, eso lo convierte en un hereje. Nadie apuesta por él. Nadie cree que vaya a llegar lejos. Nostradamus pide que se lo traigan. El niño se acerca, curioso, sin miedo. El viejo lo mira, le examina las manos, o tal vez, como dicen otras versiones, le echa las cartas o le calcula el horóscopo. No importa el método, importa lo que dice después. Se vuelve hacia Catalina de Médici, que también está presente, y pronuncia en voz baja estas palabras. Señora, este niño sobrevivirá a todos sus hijos y será rey de Francia. Catalina palidece como la cera de una vela. Mira a ese muchacho protestante, flaco, mal vestido, y siente un escalofrío. ¿Cómo va a ser rey? ¿Cómo va a superar a sus propios hijos? Es imposible, es absurdo, es una locura. Pero 25 años después, en 1589, después de que los 3 hijos de Catalina murieran sin herederos, Enrique de Navarra se convierte en rey de Francia. Es Enrique IV, el fundador de la dinastía Borbón, el rey que pondrá fin a las guerras de religión, el rey que dirá aquello de París bien vale una misa, otra profecía cumplida, otra fecha acertada, otra prueba de que ese viejo gotoso, sentado en su sillón, podía ver lo que los demás no podían ni imaginar. Pero Nostradamus ya no celebra estos aciertos. ¿Sabes por qué? Porque cada profecía que se cumple es también una tragedia. Cuando alguien muere, cuando una guerra estalla, cuando un reino cae, él ya lo sabía y no pudo hacer nada para evitarlo. Esa es la soledad del profeta. Ver el tren que se acerca, gritar para que se aparten y que nadie te escuche.
el año 1566. El verano. Nostradamus siente que su cuerpo ya no da para más. La hidropesía lo está ahogando desde dentro. Las piernas le pesan como si fueran de plomo. Cada respiración es un esfuerzo. Pero su mente sigue siendo un cuchillo afilado. Sabe que va a morir. Y lo sabe con tanta certeza como cuando predijo la muerte del rey. No porque lo haya visto en el agua, sino porque es médico, porque conoce los síntomas. Sabe que el cuerpo, cuando se hincha así, cuando los pulmones se llenan de líquido, ya no hay vuelta atrás. Pero Nostradamus, fiel a su estilo, no se va a ir sin dejar una última muestra de su poder. A principios de ese año, cuando escribe su almanaque anual, hace una anotación junto a una fecha. Al lado del 2 de julio escribe 3 palabras en latín, breves, secas, definitivas. Hic prop mors est. Aquí la muerte está cerca. No es un lamento, no es un grito, es una constatación, como quien anota una cita en el calendario, como quien sabe que el 2 de julio tiene que devolver un libro a la biblioteca, solo que en lugar de un libro, devuelve su alma. Llega la noche del 1 de julio de 1566. Nostradamus está en su casa de Salon. Ha llamado a su notario, el maestro Joseph Roch. Quiere hacer testamento, porque, aunque sea profeta, es también un hombre práctico. Un hijo de notario, nieto de comerciantes, sabe que el dinero importa, que sus 6 hijos, su esposa Anne, necesitan comer cuando él ya no esté. Dicta un testamento detallado. Punto por punto. Su fortuna asciende a 3.440 coronas de oro. Una cantidad enorme para la época. No es un hombre rico, pero es un hombre que ha trabajado toda su vida. Distribuye sus bienes con precisión milimétrica. A su esposa le asegura una vejez cómoda, pero con una condición, que no se vuelva a casar. A sus hijos les deja dotes y capitales. Quiere que su familia, a la que ama con un amor terrenal, humano, corriente, no pase necesidades después de su muerte. El notario se va. La noche avanza. Solo queda en la habitación su fiel secretario, Jean de Chavigny, un hombre joven que lo ha acompañado en los últimos años, que ha copiado sus cuartetas, que ha aprendido a leer sus silencios. Nostradamus está sentado en su sillón, porque ya no puede acostarse. Respira con dificultad. El pecho le silba. Chavigny lo ayuda a acomodarse. Le alcanza una manta de lana. Le da un sorbo de agua. Y entonces, antes de irse, Chavigny dice la frase que siempre dice al despedirse. Hasta mañana, maestro. Nostradamus abre los ojos. Lo mira y con una voz débil pero firme, sin un ápice de duda, pronuncia sus últimas palabras, su última profecía, la más personal de todas. Mañana, al amanecer, ya no me verás con vida. No es una queja, no es una súplica, es un hecho. Como quien dice, mañana lloverá. Chavigny se queda helado. Quiere decir algo, pero las palabras no le salen. Nostradamus apaga la vela. La habitación queda a oscuras. El secretario sale de puntillas, cierra la puerta y se apoya en la pared del pasillo, temblando. En la madrugada del 2 de julio, cuando el sol apenas empieza a teñir de rosa las ventanas de Salon, Chavigny y los criados entran en la habitación. Silencio. Nostradamus no está en el sillón. Lo buscan con la mirada. Y lo encuentran en el suelo, entre la cama y una banqueta de madera. Está boca abajo, los brazos extendidos como si hubiera intentado levantarse, o como si, en el último instante, hubiera querido abrazar la tierra. Está muerto. La profecía se ha cumplido, con la misma exactitud que la del rey, con la misma precisión aterradora. El hombre que vio el futuro de los demás también vio el suyo. Y no se equivocó. La noticia corre por Salon, luego por Provenza, luego por Francia. Nostradamus ha muerto
y predijo su propia muerte. Algunos lloran, otros se santiguan, otros, los pocos que lo querían de verdad, sienten un vacío enorme, porque con él se va algo más que un médico, más que un profeta. Se va un hombre que desafió a su época, un hombre que usó su inteligencia para mirar donde no debía. Ahora, la leyenda no hace más que empezar, porque después de la muerte vienen los mitos, y después de los mitos vienen los secretos, y después de los secretos viene el misterio más oscuro de todos, el que rodea su tumba, el que involucra a soldados borrachos, una revolución y un cráneo que se usó como copa. ¿Quieres saber qué pasó con los restos de Nostradamus? ¿Quieres conocer el macabro episodio que convirtió su cráneo en un símbolo de terror? ¿Y quieres descubrir, finalmente, si sus profecías realmente se cumplieron o si todo fue una gigantesca farsa? Eso, querido amigo, te lo cuento en el próximo bloque, porque la vida de Nostradamus no termina con su muerte, termina con lo que hicieron con su cuerpo después. Y créeme, esa historia te pondrá los pelos de punta. Nostradamus ha muerto, pero su cuerpo se ha convertido en el centro de una historia que parece sacada de una novela de terror. Porque el hombre que predijo el futuro de los reyes también dejó instrucciones muy precisas sobre su propio entierro. Instrucciones que nadie entendió. Instrucciones que 2 siglos después desencadenarían una escena digna de una pesadilla. Pero vayamos por partes. La mañana del 2 de julio de 1566, cuando los criados encuentran el cuerpo sin vida del profeta, lo primero que hacen es avisar a su esposa, Anne Ponsarde. Ella sube las escaleras llorando. Ya lo sabía. Todos lo sabían. Desde que él mismo anunció su muerte, la casa había estado en vela. Pero saberlo no duele menos. Preparan el cuerpo para el velatorio. Lo visten con su mejor túnica. Le peinan la barba blanca. Le cruzan las manos sobre el pecho. Y entonces aparece la primera leyenda, el primer misterio póstumo. Alguien recuerda una instrucción que el profeta había dejado años atrás. Una orden escrita en un papel, en ese latín críptico que tanto le gustaba. Decía algo así como: que no me entierren horizontal, que me pongan de pie, vertical, mirando al frente. ¿De pie? ¿Enterrado en posición vertical? Los vecinos se santiguan, los sacerdotes fruncen el ceño. Eso no es cristiano, murmuran. Los cuerpos se entierran acostados, en espera de la resurrección. De pie es cosa de paganos o de brujos. Pero Anne Ponsard, que conocía bien a su esposo, que había dormido a su lado durante 20 años y sabía de sus manías y de sus obsesiones, decide cumplir su voluntad, o al menos intentarlo. No hay registros históricos que confirmen con certeza si realmente lo enterraron de pie. Algunos biógrafos lo niegan, dicen que es una leyenda inventada para alimentar el mito, pero otros juran que sí, que los albañiles de Salón construyeron un nicho vertical en la pared de la iglesia franciscana y que allí metieron el cuerpo, envuelto en un sudario, con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba, como un centinela eterno. La explicación que se dio entonces, y que los vecinos repetían en voz baja, era esta: Nostradamus no quería que los tontos cobardes le pisaran los huesos después de muerto. Si estaba de pie, en lo alto de la pared, nadie caminaría sobre su tumba. Nadie profanaría su descanso. O tal vez, pensaban otros, quería seguir mirando el mundo. Desde lo alto, desde la altura, como había mirado las estrellas durante toda su vida. Un vigía, un centinela, un hombre que, incluso muerto, se negaba a bajar la cabeza.
La lápida de mármol que colocaron sobre su nicho llevaba una inscripción que su viuda encargó a un poeta. Decía, traducido del latín: aquí reposan los huesos del célebre Michel Nostradamus, único entre todos los mortales, digno de consignar con su pluma casi divina, gracias a la influencia de los astros, los acontecimientos futuros de todo el mundo. Un epitafio orgulloso, casi arrogante, pero también lleno de dolor, porque Ana había perdido al amor de su vida, y quería que todo el mundo supiera que ese hombre no fue un charlatán, sino un genio. Durante casi 200 años, la tumba de Nostradamus se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente venía desde lejos, se arrodillaban frente a la lápida, pegaban la oreja a la piedra fría, esperando oír susurros. Algunos juraban que sí, que oían voces, que el profeta seguía hablando desde el más allá. Otros dejaban ofrendas, velas, flores, monedas. Hubo quien aseguró que tocando su tumba se curaban las enfermedades. El culto a Nostradamus se extendió. No era un santo oficial de la Iglesia, pero para el pueblo lo era. Y entonces llegó el año 1791, el año de la Revolución Francesa. Ya sabes lo que pasó en Francia a finales del siglo XVIII. El pueblo se levantó contra la monarquía, contra la nobleza, contra la Iglesia. Los revolucionarios no solo querían cambiar las leyes, querían borrar el pasado, derribar estatuas, quemar símbolos, profanar tumbas. Todo lo que oliera a rey, a cura o a superstición estaba condenado. Un grupo de soldados nacionales de Marsella iba camino a París. Eran jóvenes, borrachos de vino y de ideales, creyentes en la razón, en la ciencia, en el progreso. Despreciaban a los curas, a los reyes y también a los adivinos. Pasaron por Salon de Provence. Hicieron una parada para descansar y alguien, en una taberna, les contó la leyenda. Aquí está enterrado Nostradamus, el profeta. Dicen que hay tesoros escondidos en su tumba, joyas, oro, libros mágicos. Los soldados se miraron. Sus ojos brillaron con un brillo peligroso. No necesitaban más excusa. Esa noche, con antorchas en la mano y una barra de hierro para hacer palanca, irrumpieron en la iglesia franciscana. Estaban ebrios, no solo de alcohol, sino de ese sentimiento de impunidad que dan las revoluciones. Nada es sagrado, gritaban. Todo puede romperse. La lápida de mármol saltó hecha pedazos bajo los golpes. El nicho quedó abierto. Y entonces, en la luz vacilante de las antorchas, vieron el cuerpo. Cuentan las crónicas que, por un instante, el silencio fue absoluto. El esqueleto de Nostradamus estaba allí. Habían pasado más de 200 años. La ropa se había deshecho. Solo quedaban los huesos, secos, amarillentos, cubiertos de polvo. Pero lo que heló la sangre de los soldados no fueron los huesos. Fue lo que encontraron sobre el pecho del cadáver. Una placa de metal. O un medallón de oro, según otras versiones. Y grabado en él, una fecha. 1791. El año exacto en que estaban profanando su tumba. El profeta había previsto incluso eso. Había sabido, 2 siglos antes, que unos soldados revolucionarios romperían su lápida aquel año. Y había dejado una prueba, una marca, un «te lo dije» desde la eternidad. El terror se apoderó de los soldados. Uno de ellos soltó la barra de hierro, que cayó al suelo con un estrépito metálico. Otro dio un paso atrás y se santiguó, aunque los revolucionarios no creían en santiguarse. Pero la superstición es más fuerte que la ideología. Siempre. Sin embargo, el miedo duró solo unos segundos, porque entre ellos había uno más audaz, más borracho o más estúpido. Un soldado joven, quizás de 20 años, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa torcida. Se adelantó.
miró el cráneo de Nostradamus y lo cogió. Lo levantó en el aire, como si fuera un trofeo. «¡Mirad!», gritó con voz ronca. «La calavera del gran profeta. Dicen que quien bebe del cráneo de un hombre sabio hereda su inteligencia». Los otros soldados rieron, una risa nerviosa, histérica, de los que ya han cruzado una línea y saben que no pueden volver atrás. El soldado sacó una cantimplora, la vació en el suelo. Luego, con la calavera aún en la mano, la llenó de vino tinto. Y allí, bajo la luz de las antorchas, en medio de la iglesia profanada, levantó el cráneo como si fuera una copa. «Por la muerte de los tiranos», exclamó, y bebió. El vino rojo le chorreó por la barbilla. Parecía sangre, parecía la venganza del profeta. Pero la venganza, si es que existe, no siempre es inmediata. A veces tarda unas horas. Al día siguiente, al amanecer, la tropa abandonó Salón. El soldado de la calavera iba con ellos. Había guardado el cráneo en su mochila, pensando conservarlo como recuerdo. O tal vez venderlo. O tal vez seguir bebiendo de él en cada taberna. Pero no llegó lejos. Unos kilómetros después de Salón, en un camino polvoriento, ocurrió un altercado. No está claro qué pasó. Algunos dicen que fue una pelea de borrachos. Otros, que un disparo accidental mientras limpiaban las armas. Lo único cierto es que una bala perdida alcanzó al soldado, directamente en la cabeza. Cayó del caballo, muerto al instante. Sus compañeros se quedaron petrificados. Miraron el cuerpo. Miraron la mochila de la que asomaba el cráneo. Y sintieron un miedo atávico, primitivo, animal. «Es la maldición», susurró uno. «Nostradamus dijo que quien profanara su tumba sería maldito». Enterraron al soldado en una cuneta, sin nombre, sin cruz, y huyeron. No querían saber nada más de profecías, ni de cráneos, ni de venganzas sobrenaturales. Los habitantes de Salón, que habían visto la escena desde lejos, regresaron a la iglesia. Recogieron los huesos esparcidos del profeta. El cráneo, afortunadamente, había sido recuperado de la mochila del soldado muerto. Lo devolvieron a su lugar. Pero la iglesia franciscana ya no era segura. El sepulcro estaba destruido. El alcalde de Salón, un hombre sensato que respetaba la memoria de Nostradamus, ordenó trasladar los restos a otro templo, la iglesia de San Lorenzo, la Colegiata. Allí, en un nicho más modesto, más discreto, volvieron a enterrar al profeta, sin lápida fastuosa, sin epitafios arrogantes, solo una pequeña placa que pocos visitan hoy. Pero la leyenda no murió. Al contrario, se hizo más fuerte, porque la gente empezó a contar que, en las noches de aniversario de la profanación, se oían ruidos extraños en la iglesia, pasos, susurros, el tintineo de una cadena, el eco de una risa que no era humana. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No importa. Lo importante es que la tumba de Nostradamus se convirtió en un símbolo, el símbolo de un hombre que, incluso muerto, seguía desafiando al tiempo. Ahora, 200 años después de la Revolución, sigue allí. En la iglesia de San Lorenzo, en Salon de Provence. Si alguna vez viajas al sur de Francia, puedes ir a verla. No esperes un monumento grandioso. Es una piedra pequeña, un nombre apenas legible. Pero si pones la mano sobre ella, si cierras los ojos, quizás sientas algo. Quizás entiendas por qué ese hombre sigue fascinando al mundo 5 siglos después de su muerte. Porque la pregunta, querido amigo, sigue en el aire. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza. La pregunta que separa a los creyentes de los escépticos, a los románticos de los racionalistas. ¿Fue Nostradamus un verdadero profeta? ¿O fue simplemente un genio del engaño? Un maestro del lenguaje vago que escribió versos tan ambiguos
que siempre pueden interpretarse después de que ocurran los hechos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, porque hasta ahora te he contado la leyenda. Te he contado la historia que los creyentes cuentan con devoción. Pero sería injusto no contarte también la otra versión, la de los críticos, la de los historiadores que ven en Nostradamus a un hábil mistificador, no a un vidente. Los escépticos tienen argumentos sólidos y hay que reconocerlos. Dicen, primero, que las profecías de Nostradamus son tan oscuras, tan llenas de metáforas, anagramas y palabras inventadas, que pueden aplicarse a cualquier evento. Un gran rey que muere en combate. Eso ha pasado docenas de veces en la historia. ¿Un fuego que cae del cielo? Podría ser una bomba atómica, pero también un meteorito, un rayo o la quema de una ciudad. ¿Un hombre llamado Hister? Hister es el nombre antiguo del Danubio. Podría referirse a Hitler, pero también a cualquier dictador nacido cerca de ese río, o a ninguno. Los críticos llaman a esto el efecto adivino. Es como cuando vas a un tarotista y te dice, vas a tener un problema de salud. ¿Quién no tiene un problema de salud tarde o temprano? La ambigüedad es la mejor amiga del falso profeta. Segundo argumento, Nostradamus no era tonto. Sabía que sus cuartetas se venderían mejor si eran difíciles de entender. La gente ama los misterios. Un libro que dice claramente, el rey morirá el 10 de julio de 1559. No genera debate. En cambio, un libro que dice, el león joven vencerá al viejo en jaula de oro, genera siglos de discusión, de interpretaciones, de ventas. Es marketing, no magia. Tercero, la mayoría de las supuestas profecías cumplidas son postdichos, es decir, se interpretan después de que ocurren. Nadie, antes del 10 de julio de 1559, dijo públicamente, oye, ese cuarteto habla de Enrique II. Fue después, cuando el rey murió, que todo el mundo empezó a ver la conexión. Y eso, señores, es mucho más fácil. Cuarto, Nostradamus también se equivocó. Mucho. Predijo que el fin del mundo llegaría en 1800 años. No llegó. Predijo que París sería destruida por el fuego en 1788. No ocurrió. Pero de esos errores nadie habla, porque los fans de las profecías tienen memoria selectiva. Recuerdan los aciertos y olvidan los fallos. Y quinto, en su época, muchos intelectuales se burlaban de él. Lo llamaban poeta de segunda y charlatán. El gran humanista Scaliger, que fue su amigo y luego su enemigo, escribió cartas llenas de desprecio. Decía que Nostradamus no era más que un vulgar embaucador que engañaba a las viejas con sus pócimas de rosas. ¿Y los creyentes? ¿Qué responden los creyentes a estos argumentos? Pues tienen sus propias armas. Los creyentes admiten que hay ambigüedad, pero señalan que algunas profecías son demasiado específicas para ser casualidad. El cuarteto del rey Enrique, por ejemplo, menciona una jaula de oro, que era justo la visera del casco real. Menciona un duelo singular, que fue exactamente lo que ocurrió. Menciona 2 heridas en una, y la astilla atravesó ojo y cerebro. Eso, dicen, no es ambigüedad, es precisión. Además, las profecías sobre la muerte de sus propios hijos en la peste y sobre su propia muerte se cumplieron con una exactitud escalofriante. ¿Cómo iba a saber la fecha de su muerte con años de antelación si no era por un don especial? Y luego están esas visiones que parecen describir inventos modernos. Los aviones, los submarinos, la bomba atómica. Nostradamus escribió sobre naves en el cielo, peces de hierro bajo el agua y un fuego que hace estallar las piedras. En el siglo XVI nadie podía imaginar esas cosas. ¿Casualidad?
o verdadera clarividencia. No hay respuesta definitiva, y quizás nunca la haya, porque Nostradamus, como todos los grandes mitos, no necesita ser verdadero, necesita ser fascinante, y lo es. Lo ha sido durante 500 años y lo seguirá siendo mientras los humanos tengamos miedo del futuro, mientras nos preguntemos qué va a pasar mañana, mientras miremos las noticias con angustia y pensemos, ¿habrá guerra? ¿Habrá hambre? ¿Se acabará el mundo? Nostradamus, sentado en su torre con la palangana de cobre, se convirtió en el espejo de ese miedo. Nos mostró imágenes terribles, pero también nos dio algo valioso, la ilusión de que alguien, en algún lugar, ya sabe cómo termina la película. Y esa ilusión, aunque sea falsa, consuela. Así que la pregunta sigue abierta, y probablemente seguirá abierta para siempre. ¿Qué crees tú? ¿Era Nostradamus un auténtico profeta con poderes sobrenaturales? ¿O un poeta genial que supo aprovechar el miedo de su tiempo para hacerse famoso? Cada cual elige su respuesta, cada cual construye su propia leyenda. Pero hay algo más, algo que va más allá de si sus profecías eran verdaderas o falsas. Algo que los historiadores han empezado a entender en los últimos años y que cambia completamente nuestra mirada sobre este personaje. Porque, ¿y si Nostradamus no era ni profeta ni charlatán? ¿Y si era algo completamente distinto? ¿Y si su verdadero don no era ver el futuro, sino entender el presente mejor que nadie? Esa es la hipótesis que voy a contarte en el último bloque. La que reconcilia al médico con el vidente. La que explica por qué un hombre que no pudo salvar a su propia familia se obsesionó con advertir a la humanidad de los peligros por venir. No te lo pierdas, porque lo mejor de la historia de Nostradamus no es lo que vio, es lo que intentó hacer con lo que vio. Y esa, querido amigo, es una lección que nos sigue enseñando hoy, en este mismo minuto, en este mismo siglo. Continuamos, llegamos al final del camino. Hemos recorrido juntos la vida de Michel de Nostredame. Hemos visto al niño que aprendió hebreo a escondidas, al joven médico que curaba gratis a los apestados mientras los doctores oficiales huían, al padre que perdió a su esposa y a sus hijos en sus propios brazos, al perseguido que vagó durante 6 años por Italia, bebiendo de bibliotecas prohibidas y aprendiendo a mirar el agua quieta, al profeta que predijo la muerte de un rey y la llegada de otro, al viejo gotoso que escribió 1000 cuartetas mientras sus vecinos lo llamaban brujo, y al cadáver profanado 2 siglos después por soldados borrachos que bebieron vino en su cráneo. Una vida enorme, una vida contradictoria, una vida que nos deja con una pregunta incómoda. ¿Quién fue realmente Nostradamus? Porque hasta ahora hemos manejado 2 opciones. La primera, un vidente auténtico, tocado por un don divino o diabólico, capaz de asomarse al futuro y ver lo que los mortales comunes no podemos. La segunda, un hábil embaucador que supo usar el lenguaje ambiguo y la casualidad para construir una fama que perdura 500 años. Pero hay una tercera opción, una que los historiadores más serios han empezado a explorar en las últimas décadas, una que no necesita de poderes sobrenaturales ni de trampas baratas, una que, para mí, es la más fascinante de todas. Escucha. Nostradamus fue médico, fue un médico de los pies a la cabeza, no un médico de esos que veían la enfermedad como un castigo divino, sino un médico de los que tocan, huelen, observan, diagnostican. Su abuelo le enseñó que el cuerpo humano es un mapa, que las fiebres tienen causas, que las epidemias no son demonios sino desequilibrios, que la higiene salva más vidas que las oraciones. Y luego, durante 8 años de peste,
aprendió algo que ningún libro de medicina enseñaba. Aprendió a ver patrones, aprendió que la muerte no es aleatoria, aprendió que hay señales, un olor en el aire, el comportamiento de las ratas, el color de la lengua de un enfermo, pequeños detalles que, para quien no mira, pasan desapercibidos, pero para quien ha entrenado el ojo, son un aviso. Ahora traslada esa capacidad de diagnóstico del cuerpo humano al cuerpo de la historia. Nostradamus, el hombre que había leído a los filósofos antiguos, que conocía la cábala, que estudiaba las estrellas, que había viajado por media Europa, empezó a ver patrones en la política, en las guerras, en el comportamiento de los reyes. Vio que la avaricia siempre lleva a conflictos. Vio que el fanatismo religioso siempre termina en matanza. Vio que los imperios crecen, se hinchan y luego se derrumban como un enfermo de hidropesía. Porque la historia, pensaba Nostradamus, es cíclica. No hay nada nuevo bajo el sol. Los romanos hicieron guerras civiles, los griegos también. Los reyes de Francia se mataban entre primos. Lo mismo pasó en Inglaterra, en España, en Italia. Los seres humanos cometen siempre los mismos errores. Solo cambian las fechas y los nombres. ¿Necesitas ser un profeta sobrenatural para predecir que un rey morirá en un torneo? No. Si sabes que el rey es temerario, que ama las justas, que se enfrenta al mejor caballero del reino, puedes anticipar una tragedia. No es magia, es sentido común, es observar el carácter, es conocer a tus contemporáneos. ¿Necesitas ser un visionario para saber que habrá guerras religiosas? En la Francia del siglo XVI, católicos y protestantes se miraban con odio. Cualquiera con 2 dedos de frente sabía que aquello iba a estallar. Nostradamus lo vio venir y lo escribió, pero lo escribió en verso, con metáforas, para que no lo mataran. ¿Necesitas poderes extrasensoriales para predecir que los imperios caen? Basta con leer a Tácito, a Tucídides, a Séneca. La historia está llena de repeticiones. Lo único nuevo es lo que aún no ha sucedido, pero que se parece mucho a lo que ya sucedió. Nostradamus aplicó al análisis político la misma lógica que aplicaba al diagnóstico médico. Mira los síntomas, observa los patrones y luego pronostica. A veces acierta, a veces falla, pero cuando acierta la gente lo recuerda. Cuando falla, lo olvida. Esa es la tercera opción, la que dice que Nostradamus no fue ni profeta ni farsante, fue un intelectual adelantado a su tiempo, un hombre que entendió que el futuro se puede prever si estudias bien el pasado, un precursor de la sociología, de la historia comparada, incluso de la estadística aplicada a los fenómenos sociales. ¿Y sus visiones sobre inventos modernos? ¿Los aviones, los submarinos, la bomba atómica? También tienen explicación. Nostradamus escribía en un lenguaje poético lleno de imágenes. Cuando veía un cañón disparando, podía imaginar un trueno que arranca piedras. Cuando veía un barco grande, podía imaginar un pez de madera. Cuando veía un globo aerostático, que ya se empezaban a probar en su época, podía imaginar una nave en el cielo. Sus lectores modernos, obsesionados con encontrar profecías de la tecnología actual, leen esas imágenes y las interpretan como aviones y submarinos. Pero Nostradamus estaba describiendo lo que veía en su presente, no en nuestro futuro. O tal vez sí. No lo sabremos nunca. Y ahí está la grandeza de este personaje, en esa zona gris, en ese territorio donde la fe y la razón se dan la mano sin encontrarse nunca del todo. Porque, en el fondo, importa si sus profecías eran reales o no. Lo que importa es que él creía en ellas.
Lo que importa es que se pasó la vida escribiéndolas, tratando de advertir a la humanidad de los peligros que se avecinaban. Lo que importa es que, detrás de cada cuarteta, había un hombre que había sufrido tanto que sentía la necesidad de proteger a los demás de ese mismo sufrimiento. Nostradamus no pudo salvar a su primera esposa, no pudo salvar a sus 2 primeros hijos. Los vio morir uno tras otro, sin poder hacer nada. Su ciencia, su medicina, sus píldoras de rosa, su higiene, todo le falló cuando más lo necesitaba. Y sinceramente creo que convertirse en profeta fue su forma de redimirse, de compensar aquel fracaso. Ya que no pudo salvar a los suyos, intentaría salvar a los demás. Ya que no pudo advertir a tiempo a su familia, advertiría a los reinos. Ya que la muerte se le había escapado entre los dedos, intentaría atraparla con palabras. Esa es la imagen más humana de Nostradamus, la que casi nunca cuentan los libros de misterio, la de un padre roto, un viudo que pasaba las noches en vela, no solo mirando el agua, sino llorando en silencio el recuerdo de sus hijos. Por eso, cuando escribía sobre guerras, pestes, muertes de reyes, no lo hacía con morbo, lo hacía con angustia. Lo hacía con la esperanza de que alguien leyera sus versos y tomara precauciones. Lo hacía como un médico que escribe un diagnóstico. Esto va a pasar si no cambian de conducta. ¿Funcionó? No. No funcionó. La gente siguió haciendo guerras. Los reyes siguieron siendo temerarios. Las pestes siguieron matando. La Revolución Francesa llegó igual. Las 2 guerras mundiales también. Y todo lo que vendrá después. Pero él lo intentó. Y ese intento, ese esfuerzo titánico de un hombre solo contra la oscuridad del tiempo, es lo que lo convierte en un héroe. No un héroe de capa y espada. Un héroe de carne y hueso. Un héroe que escribía profecías en la cocina de su casa mientras cocinaba mermeladas para mantener a sus 6 hijos. Piénsalo. ¿Cuántas personas, después de perder a su familia, después de ser perseguidas por la Inquisición, después de ser humilladas por sus vecinos, se levantan cada mañana y siguen trabajando? ¿Cuántas, además, dedican sus noches a escribir 1000 poemas para advertir a la humanidad? Pocas, muy pocas. Por eso Nostradamus sigue fascinándonos, no porque acertara o fallara, sino porque representa nuestra lucha eterna contra la incertidumbre. Porque todos, en el fondo, queremos saber qué va a pasar mañana, si vamos a estar bien, si nuestros hijos estarán a salvo, si este mundo que nos parece tan frágil se va a romper o va a resistir. Nostradamus se sentaba frente a una palangana de cobre, miraba el agua y buscaba respuestas. Igual que nosotros hojeamos el horóscopo del periódico o leemos las noticias con el corazón encogido. El método ha cambiado. La necesidad, no. 5 siglos después, seguimos siendo los mismos, con los mismos miedos, las mismas esperanzas, la misma obsesión por asomarnos a la esquina del tiempo. Por eso, cada generación redescubre a Nostradamus. En el siglo XVII lo veían como un profeta del juicio final. En el siglo XIX, como un romántico visionario. En el siglo XX, como un adivino de guerras mundiales y bombas atómicas. En el siglo XXI, como un espejo donde mirar el cambio climático, el terrorismo, las pandemias. Cada época pone en él sus propios monstruos, porque él, con su lenguaje críptico, nos da el lienzo en blanco y nosotros pintamos encima nuestras pesadillas. Ahora, al llegar al final de este viaje, quiero que te quedes con una imagen, no con la de la tumba profanada ni con la del soldado borracho, no con la del rey cayendo en el torneo ni con la de la peste arrasando aldeas. Quédate con esta. Un hombre mayor,
de barba blanca, sentado en una habitación oscura. A su alrededor, libros viejos que huelen a polvo. Una vela apenas ilumina sus manos. Frente a él, una palangana de cobre llena de agua quieta. Él mira el agua. No hay magia, no hay demonios, solo sus ojos cansados, sus recuerdos, sus dolores, sus esperanzas. Y de repente, una imagen, un niño, el rostro de su hijo muerto, o tal vez una ciudad que aún no existe, o un pájaro de metal en el cielo. Él toma la pluma, escribe 4 versos, luego apaga la vela y se duerme en su sillón, esperando el amanecer. Esa imagen es real. Ocurrió cientos de veces en la torre de Salon de Provence. Y esa imagen, más que cualquier cuarteta, más que cualquier polémica, es el verdadero legado de Nostradamus. La valentía de un hombre que, a pesar de haber perdido todo, siguió buscando. La obstinación de un científico que se negó a aceptar que el futuro es un misterio insoluble. La ternura de un padre que, al no poder salvar a sus hijos, intentó salvar al mundo. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Fue un profeta? ¿Un genio? ¿Un loco? ¿Un embaucador? ¿O simplemente un hombre asustado que intentaba darle sentido al caos? No importa la respuesta, porque la grandeza de Nostradamus no está en lo que acertó o falló, está en que nos sigue haciendo preguntas. Y mientras haya preguntas, él seguirá vivo. Así termina la historia de Michel de Nostredame, el médico que se convirtió en profeta, el profeta que se convirtió en leyenda, y la leyenda que, 5 siglos después, sigue iluminando nuestras noches. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, si te ha emocionado, si te ha hecho pensar, compártelo con alguien que también ame las historias verdaderas detrás de los grandes mitos. Yo soy Alejandro Montiel.